Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, voy a platicar con el periodista Diego Enrique Osorno sobre su libro El Cártel de Sinaloa, una historia del uso político de narco, en el que aborda y desnuda la relación que guardan el poder y el narcotráfico en México y, desde luego, a la luz de los acontecimientos ocurridos en Culiacán el pasado 17 de octubre. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Julio Patán. Don Leo Zuckerman. ¿Cómo andas? Bien, sorprendido, como dice nuestro invitado de hoy, porque traes camiseta de las Chivas. Sí, es que ya el Cruz Azul está menguando. Está menguando, yo digo que... yo creo que... Ya menguó. Yo creo que eso ya... Sí, exacto, sí, ya. Oye, pues hoy tenemos un invitado de lujo, nuestro amigo Diego Enrique Osorno, quien, pues, publicaste hace ¿cuántos años? Hace 10 años. Perdón, primero que nada, buenas ¿Cómo noches. estás, Leo? Qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien. ¿Hace cuánto publicaste Hace el 10 libro años. sobre el cártel de Sinaloa? Sí, cuando no 10 estaba años. tan de moda el tema del narco, cuando Sí. todavía publicar este tipo de temas era pues más delicado, más difícil, ¿no? Sí. Los periodistas batallamos un poco para Ujú. poder tener espacios de publicación y bueno, sí salió hace 10 años. Hace 10 años, pero quisimos invitar a Diego por lo que pasó en Culiacán, desde luego, ¿no? Donde se hizo muy visible el poder del cártel de Sinaloa, Julio. Sí, es un libro... Es un libro, en el mejor sentido, muy complejo, porque Diego sí se acerca, digamos, como el reportero que es, se acerca a fuentes directamente, pero revisa hemerografía, pero revisa bibliografía. Es un libro que va a la historia de Sinaloa, a la historia de la inmigración china, de la goma de opio, al Mayo Zambada, al Chapo Guzmán, y que ahora tiene una adenda pues, grande, ¿qué? 80, 100 páginas tal Sí, vez, casi 100 por ahí, ¿no? páginas, sí, sí. ¿En la nueva edición? En la nueva edición, que acaba de salir. que viene pues prácticamente hasta ahora. Entonces Sí. yo veo lo de Culiacán y al día siguiente me llega el libro a la casa y dije, Sí. oye, Diego sí tiene instinto Buen comercial, marketing. mano, sí. sí, Buen sí, marketing. En realidad, el libro lo empecé a actualizar. Es un libro que afortunadamente se ha reimpreso muchísimas veces. Sí. Pero Ha sí, sido un hit, entonces. pues le ha ido muy bien, o sea, Sí. sí tiene miles de impresiones el libro, pero pues en los últimos 10 años han pasado un montón de cosas, ¿no? La detención del Chapo, la fuga del Chapo, el juicio fundamentalmente también, el gobierno del presidente Peña Nieto. Entonces sí hice esta nueva introducción donde yo trataba como de poner el contexto de los últimos 10 años y lo terminé yo creo que en junio más o menos, nada más que pues el los proceso tiempos editoriales, de la ¿no? impresión y tal, y pues coincide con ¿Cómo viste? terrible, ¿Cómo viste? terrible coyuntura. ¿Cómo viste los hechos del 17 de octubre? A ver, tú que conoces la historia del cártel de Sinaloa, ¿te sorprendió, no te sorprendió? En fin, ¿qué emoción te sacó ese evento? O sea, en un primer plano, yo creo que no se trata de algo inédito. O sea, Culiacán ha sido sitiada en otras ocasiones por el cártel de Sinaloa. No es la primera vez. Es la primera, o sea, este grado, esta magnitud quizá Ok. es... Sí, yo nunca mayor. no recordaba. Pero cuando en 2008 fue asesinado el hijo del Chapo Guzmán, pues toda esa semana de mayo, la ciudad estuvo colapsada. Quizá no había el registro que teníamos, que podemos tener hoy en día gracias a las redes sociales y demás, pero sí fue una semana muy dura, que luego vinieron muchos meses también de mucha tensión y demás. No es la primera vez tampoco que un hijo del Chapo Guzmán es liberado por el gobierno. En 2008 también Archibaldo había sido detenido, estaba en un penal, creo que en Puente Grande, en Guadalajara, y en Jalisco, y un poquito antes de su extradición fue liberado por un juez. Esto viene en el libro, viene contado. Yo entrevisté en ese momento a José Luis Santiago Vasconcelos, que era alguien muy importante en la cruzada contra las drogas. Pues él estaba también muy molesto porque había en un sector del gobierno la posibilidad de que se hubiera generado esto, o en el Poder Judicial y demás. O sea,
no estoy minimizando. Lo que a mí me decepcionó de este 17 de octubre en Culiacán fue que la política antidrogas que el presidente Andrés Manuel López Obrador bueno, más bien que se evidenció que no hay una política antidrogas del presidente Calderón, que hay una voluntad. López Obrador y Sí. fíjate, Que no, te salió el dije? ¿Quién? el Calderón, Freudian Calderón. slip, Mira, ya ¿no? pobre, digo, de por sí lo sí. cuestionamos bastante el libro. Pero en este caso es que la política antidrogas que hemos aplicado en México es una política decidida en Washington, que es algo que el libro cuestiona, que documenta, y da la impresión de que el presidente López Obrador tiene la intención de cambiar esa política antidrogas, que a mí me parece una decisión sensata. Sí. Él en campaña habló de amnistía, habló incluso de legalización de las drogas, la actual Secretaría de Gobernación. O sea, se logró un discurso muy interesante, pero el 17 de octubre, al tener un operativo de esta magnitud contra el hijo de un capo, pues se desdibuja un poco esta idea de combatir la delincuencia de manera inteligente, porque el operativo pues, no fue para nada inteligente. El objetivo también pues, de tener un capo me parece que es insustancial. Ya hemos probado, ya se han tenido un montón de capos y la violencia sigue. Se tiene que despenalizar las drogas, se tiene que llegar a ese estado, se tiene que hacer política con los grupos criminales en el sentido de buscar una interlocución para que también se desmovilicen. Y todo eso, para mí, se rompió el 17 de octubre. O sea, creo que finalmente el gobierno del presidente López Obrador, como se dio en el tema migratorio con el gobierno de Estados Unidos, está cediendo también en el tema de drogas con el gobierno de... Y al mismo tiempo tampoco es una política de mano dura realmente, digamos, ¿no? Es decir, hay como una indefinición. Sí, Creo o sea, que esa es la sensación, creo que no ha construido... Yo creo que sí. O sea, hay una voluntad de no aplicar la política antidrogas estadounidense, que me parece loable, pero además de la voluntad, cuando eres gobierno tienes que construir una política alterna, y esa política creo que quedó en evidencia el 17 de octubre que no está construida todavía. No existe. Que no existe. Déjame entrar, perdón, adelante, No, Julio. es que fíjate que yo Sí. quería moverme hacia un personaje que en el libro de Diego es, desde mi punto de vista, central, que es el Mayo Zambada. Ah, mira. No hablamos tanto de él. Me ganaste la pregunta porque yo el otro día platicaba con un amigo de Culiacán y me dijo, a ver, ahí el que parte el queso es El Mayo. Zambada. Tú pero- podrías decir algo parecido, ¿no? Por lo menos es uno de los que lo hace centralmente, ¿no? Sí, no, sin duda alguna creo que pues, es un hombre que lleva por lo menos 50 años trabajando en el narcotráfico. Es de la vieja generación de los narcos, ¿no? Digamos. Él es de la generación más bien del azul, Exacto. de esa generación, ¿no? De los que dejó Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿no? Sí, en realidad él trabajó sobre todo con el azul y con Caro Quintero y después, Exacto. digamos, fue construyendo su propio liderazgo en los territorios donde se siembra pues, la marihuana. ¿Qué tendrá 70 años, digo? 72 años. Fíjate, o sea, 72 sí, años. ya... Y es el único pues, que nunca ha sido Sí. detenido, Sí. que digo, ha perdido muchos familiares. Su hermano fue asesinado aquí en la Ciudad de México en un operativo después de que se descubrió que controlaba el aeropuerto de la Ciudad de México. Sus hijos han sido detenidos y extraditados a Estados Unidos. O sea, sí ha tenido muchas pérdidas en su familia, pero digamos que él es el único que nunca ha sido detenido y es alguien que siempre ha tenido los contactos con el poder. No es casualidad, yo lo digo, que para mí el mejor reportero de México, que es, no sé quién es para ti el mejor reportero de México de los ¿Quién últimos es? años. Ah, bueno, vas a decir que Julio Scherer porque Pues fue es a Julio entrevistarlo, Scherer. ¿no? No por eso. No, O sea, no, bueno, por muchas sea, cosas, pero fue a entrevistar a para Mayo mí, Zambada. Julio Scherer, o sea, no es casualidad Sí. que Julio Scherer, que no fue un periodista que se enfocara en el tema del narcotráfico, No. sino que más bien se enfocó siempre en el tema de la política. El poder. El poder. Claro. No es casualidad que haya tenido don Julio en su última faena como gran periodista, pues esta entrevista con el Mayo. Ahí hay toda una construcción del poder que el Mayo ha venido trabajando, donde él se ha convertido en un factor muy, muy importante de estabilidad en ese mundo criminal, porque esos mundos criminales, y no es algo que nada más ocurre en México, tienen una regulación del gobierno siempre. Desde luego, O sea, desde luego. A mí me lo dijo el jefe de la policía de Barcelona, Sí, me lo dijo claro, un subjefe de la claro. policía de Nueva York. Pues ahí sabemos dónde está la droga, dónde está
la prostitución, donde hay ciertos delitos y los vamos administrando como podemos. Déjame decirte, porque en la serie está Narcos de México, cuya primera temporada se la dedican a Miguel Ángel Félix Gallardo. No sé qué tan cierta sea, te lo pregunto. Él es el fundador, al parecer, del cártel de Sinaloa. Y con una idea, o sea, sale un narco muy empresarial y muy en la lógica esta de tenemos que tener vínculos con el poder y tenemos que negociar y tenemos que guardar un bajo perfil. Parecería que es el Mayo Zambada, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, claro, es ¿Sí? la escuela. O sea, así es que el narcotráfico en México, pues es una creación del Estado, del gobierno. Sí. No es una fuerza que viene Sí. de manera sorpresiva de un proceso aparte. O sea, Miguel mi- Félix Gallardo, Amado Sí. Carrillo, casi Sí. todos los capos incluso que conocemos, trabajaron en algún momento para Para el gobierno. Sí. todos, incluido Félix Gallardo. Sí, sí, Félix sí. Gallardo, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo para este libro. Ah, Su sí, testimonio mira. pues, es creo que la única entrevista que él Sí. ha conseguido. No pude hacerla en Almoloya porque García Luna nunca me dio la autorización y las llamadas que teníamos los sábados, pues cuando empezábamos a platicar de lo bueno, Te las cortaba. colgaban las llamadas. Entonces tuvo que hacer a través de cartas y de textos que aquí vienen en el libro incluidos. Y algo que yo entiendo, por lo menos de cómo lo plantea Félix Gallardo, es que él vio una oportunidad de organizar un negocio donde el Estado tenía que tener una cierta participación y donde él se encargaba de evitar el menor daño posible a la sociedad, ¿no? O sea, así lo plantea él, y, digamos, satisfacer la demanda de los consumidores. ¿Sí es el estadounidenses. fundador del cártel? Sí, ¿Tú pues, dirías? sí, lo que pasa es que hay dos figuras en Sinaloa muy importantes que se llama, una es Rodolfo Avilés el Gitano, digamos, un pistolero que fue muy cercano a Lázaro Cárdenas, que recibió cierto apoyo de él para operar el tráfico en esta zona. Luego está Pedro Avilés, pero digamos que ellos se enfocaron sobre todo en la marihuana y en la heroína. Sí. Lo que hace que Félix Gallardo figure es que él empieza a ver el mercado de la cocaína, ¿no? A tener los contactos de Con los los proveedores colombianos, a implementar una logística que le permita mover la mercancía pues por todo el país. O sea, sí, Félix Gallardo es quien le da una dimensión internacional, digamos, al narcotráfico que antes de él era un fenómeno muy fronterizo, ¿no? Entre Sí. Sinaloa, Sonora y Arizona, Sí. básicamente, por lo menos son los registros y lo que cuentan los testimonios de la gente con la que platiqué. Pero bueno, lo que te quería decir es que Félix Gallardo da la impresión que se ve a sí mismo en esa época como un subsecretario del narcotráfico. O sea, como que había un subsecretario de Caminos y Puentes, un director de Pemex, y como que a él le tocaba. ¿Y quién manejar era el eso. secretario? Pues habría que Gutiérrez Bar. Pues Gutiérrez Barrios, digo, no está bien especular, pero sin duda Gutiérrez Barrios. O sea, esto lo manejaba Gobernación, digamos. Gutiérrez Barrios sí, fue subsecretario de Gobernación el sexenio de Díaz Ordaz, De Díaz Ordaz. luego con Echeverría. Con también, Echeverría también, sí. y Caminos y Puentes con López Portillo. Sí, y recordemos que estuvo en la Dirección Federal de Seguridad, que Sí, también muchos tiene años. mucho que decir en estos menesteres, ¿no? Ahora, fíjate, Diego, en efecto, tú pones ahí la lupa sobre Félix Gallardo, en efecto tiene estos testimonios que son únicos, pero también te remontas a la historia de Sinaloa. Es decir, ahora que ocurrió todo esto en Culiacán hace unas semanas y tal, también nos empezamos a preguntar, ¿qué onda con Sinaloa? Es decir, porque sí es un caso excepcional, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en eso. O sea, en el país hay un problema con el crimen organizado muy extendido, muy diverso, además. Creo que a veces se nos olvida eso también. No es lo mismo Guerrero que Tijuana y etcétera. Sinaloa es un caso único. Y tú te vas a la historia de Sinaloa. ¿Qué pasó ahí? Recuérdanos. porque- Déjame, yo tengo una hipótesis. Yo no he leído el libro Sí. tuyo, la verdad, te lo confieso. Pero yo de viajar varias veces y de platicar con los amigos sinaloenses, yo tengo la idea de que es uno de los estados más empresariales del país. Y es O próspero. sea, aparte del tema del narcotráfico, hay una muy exitosa industria agropecuaria. Sí. Hay grandes grupos empresariales que ya son nacionales hasta internacionales. O sea, sí hay una dinámica de un estado correcto. bastante empresarial, hasta en el tema
de los chicos malos, ¿no? Sí, hay la leyenda en Sinaloa Sí. que te cuenta mucha gente cuando vas allá y preguntas sobre Sí. el origen del narcotráfico, es de que después de la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos empezó a generarse una demanda muy alta De opiáceos. de opiáceos, ¿no? Y de adormidera también, ¿no? Sí. Para contener, aguantar y que entonces se habla incluso de Benjamin Spiegel, Boxy, el mafioso Boxy Siegel. que después de la prohibición, de la liberación del alcohol en Estados Unidos, viene a México y él, digamos, organiza... El inventor de Las Vegas, por Sí, cierto. ¿no? por cierto. Y él organiza, digamos, este tráfico y se hablaba incluso de que había convenios. Ahí a mí un ex procurador me dijo, no, hay documentos y convenios que se firmaron en aquella época entre México y Estados Unidos y pues fue Estados Unidos quien generó esto. Y entonces me acuerdo cuando empecé a trabajar en el libro, pues ese era un reto muy importante, sí. ¿no? Luis Astorga, que es el pionero Sí, del sí, tema, el gran maestro de todos nosotros, pues también lo había estudiado, toqué base con él, me ayudó Ángeles Magdalena, una gran archivista también para buscar en el Archivo General de la Nación, buscamos en Estados Unidos y no existe. O Carlos Reza Nestar es otro investigador español muy importante y no existe ningún registro de ese convenio. Entonces, creo que más bien obedece a pues una coyuntura donde las características de Sinaloa, la riqueza de su tierra, la tradición de los chinos, que también es interesante, porque ellos habían llevado ya la semilla de la goma, de la goma y el mercado que se empieza a abrir por la liberación del alcohol, pues va generando esta dinámica y no se trata necesariamente de un acuerdo entre los dos gobiernos, que era algo que yo me acuerdo que obsesivamente estaba rastreando. Sí. Encontré otros acuerdos similares entre Estados Unidos y Turquía, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, o sea, sí había acuerdos de esa naturaleza y uno entiende pues que si se dan a conocer esos acuerdos entre Estados Unidos y Turquía para... Bueno, pero es que la goma de opio es legal porque hay que hacer los opiáceos. Sí, pero la industrialización no lo es. Bueno, hacer las pastillas, ¿no? El Oxycontin, Sí, pero no el mercado de la heroína como tal. No. Sí, así es. Entonces, pues sí, ese es un poco el origen, ¿no? de esto. Tiene que ver también, pues, la visión cosmopolita que tiene el sinaloense y sobre todo el mazatleco, ¿no? Es una sociedad pues, que por ese puerto está en contacto con buena parte del mundo. ¿Cosmopolita? Sí, por ahí entraron los chinos, precisamente. Por ahí entraron los chinos. La inmigración china, ¿no? O sea, tú vas a Mazatlán y, por ejemplo, se come el palo brasileño que solo se come ahí. Sí. O sea, hay una gran tradición también de emprendedores norteamericanos y europeos que llegaban a Mazatlán a buscar grandes proyectos. Había un proyecto de hacer como una especie de canal para comunicar Asia con Estados Unidos a través de Topolobampo. O sea, es una tierra también de Sinaloa, una tierra de aventureros, de gente que mira el mundo. Eso. Y ahí hay un tema empresarial, ¿no te parece, Diego? Sí, sin duda. Son campesinos que miran el mundo. O sea, no son campesinos que están cerrados. Exacto. ¿no? Y tiene que ver con pues, su costa tan grande, con demás. Sí, a mí me parece, pues la verdad, Sinaloa me parece un lugar maravilloso. Fascinante, sí. Que ha estado marcado por esta actividad que sin duda es sustancial. O sea, yo tengo muchos amigos en Sinaloa y no hay ningún amigo que en su árbol genealógico no tenga un pariente narco. O sea, no hay nadie de mis amigos que no tenga ese vínculo. O sea, entonces el narcotráfico sí, desgraciadamente también define a Sinaloa, ¿no? Claro. No es algo que hayamos construido los de la nada. Ni de la nada. Es algo que está ahí y que el 17 de octubre pues también queda en evidencia, ¿no? Algo que siempre he notado es que el narco en Sinaloa no solo tiene la protección policíaca que la tiene, todas las policías protegen al cártel, o la protección política, ahí se divide luego con todas las fragmentaciones que ha habido en los últimos años, pero en buena parte, casi toda hay una red de protección política muy grande. Desde las épocas de Sánchez Celis, ¿no? De hecho,
Miguel Ángel Félix Gallardo trabajaba para Sánchez Sí, Celis, ¿no? sí, eso lo cuenta Narco y eso sí es cierto. Exacto, no digo... Sí, eso sí es. Iba a hacer una, pues como es una serie de ficción, es unas Sí. elipsis y unas fusiones ahí muy raras, pero eso es Eso sí es cierto, claro. Y a lo que iba es que la red cultural, o sea, es la que más protege a las actividades del Cártel de Sinaloa y al Mayo sobre todo. O sea, culturalmente ya el narcotráfico está legalizado en Sinaloa. O sea, la gente no se pregunta si debería de combatirse a esa actividad. La gente la entiende, la justifica en la gran mayoría, estoy seguro, y ve como una aberración el combatir el narcotráfico, ¿no? Bueno, déjenme hacer una pausa y vamos a seguir platicando con Diego Enrique Osorno sobre su libro El Cártel de Sinaloa, a la luz, desde luego, de lo ocurrido el 17 de octubre en la capital de Sinaloa, en Culiacán. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos de regreso. Julio Patán y yo estamos platicando con Diego Osorno, el autor del libro El Cártel de Sinaloa, una historia del uso político del narco, a la luz, pues, de lo que ocurrió el 17 de octubre pasado en Culiacán. Julio. Bueno, y no solo el 17 de octubre, es decir, a ver si estás de acuerdo, Diego, algo distingue al Cártel de Sinaloa, ¿sí? Y es su perdurabilidad. Es decir, hemos visto una atomización de las bandas del crimen organizado, aparecen, desaparecen, mutan en otra cosa, ¿no? Pactan, se pelean, en fin. Es ya muy complejo el universo del crimen organizado en México, pero el Cártel de Sinaloa está ahí. Y parecía, con la detención del Chapo, con el juicio, con todo lo que sabemos, que estaba como en horas bajas. Y de pronto es lo del 17 de octubre, pero a ver, hay indicios de que lo que sucedió hace unos días con la familia Levarón, ese horror, es también un brazo del Cártel de Sinaloa. Hay indicios importantes. Ciudad Juárez acaba de ser técnicamente culiacanizada hace unas cuantas horas en realidad. También parece ser que se debe al Cártel de Sinaloa. Ahí siguen. Y cuando tienen que brotar, brotan y brotan con todo, ¿no? No, pues es un poder fáctico, o sea, es la organización más antigua. No importa que haya sido detenido el Chapo Guzmán como una buena empresa consolidada, pues solamente hay que cambiar al responsable, ¿no? O sea, pero sigue Lorenzo Zambrano y Cemex sigue, Sí, ¿no? sí, sí. Y lo mismo ocurre con el Cártel de Sinaloa. O sea, es una empresa pues que está activa, que ve, yo creo, en la coyuntura de lo que está ocurriendo, no solo en la política, porque ellos ven más la economía que la política, y en la economía en Estados Unidos el mercado de las drogas se está legalizando. La mitad del territorio de Estados Unidos ya tiene la marihuana. La marihuana, ¿no? Y ahora van por el fentanilo. Van por el fentanilo, pero la marihuana es un activo importante también, y sobre todo en estas zonas productoras de Sinaloa, Chihuahua y Durango. Entonces, el cártel está también tratando de tomar un impulso con en esta coyuntura económica para poder adquirir nuevos territorios donde sus mercancías ilícitas puedan seguir circulando. Ahora, hay también, hay que recordar que a principios de este año el país se llenó de mantas del Cártel de Sinaloa adjudicadas al Mayo Zambada, donde se advertía que ya iba a haber un nuevo orden y que se tenía que trabajar para construir, pues prácticamente estaba definiendo una política nueva de seguridad del mundo del narcotráfico, donde decía que ya tenían que organizarse y evitar las rupturas y demás. Por eso estos acontecimientos de las últimas semanas son también pues muy extraños, ¿no? Muy preocupantes, porque da la impresión de que el Cártel de Sinaloa ha sido una organización que ha privilegiado la política que la fuerza, ¿no? Y estos acontecimientos pues dan la impresión de que estaban regresando pues al uso de la fuerza para resolver sus problemas como organización. Déjame preguntarte, como una organización empresarial, ¿quién era el Chief Executive Officer, el CEO, el director general? ¿El Mayo Zambada o era el Chapo Guzmán? Como que el presidente, el Mayo Zambada, y el CEO... Ok, o sea, el presidente del consejo
El Mayo Zambada. Vamos, sí, digo, especulando exacto, un ¿no? poquito, sí. Pero entonces el operativo sí era el Chapo Guzmán. Sí, sin duda, sin ¿Sí? duda alguna. Sí, sin O duda sea, ahí alguna. sí no. Sí, y recordemos que después de su extradición a Estados Unidos, Sí. hubo también una situación muy crítica y hubo también No, bueno, a una eso ola de iba. violencia muy, Claro. muy pues, larga en Culiacán, en todo Sinaloa más bien, que incluso un gran periodista que estaba cubriendo toda esa sí, lo ese mataron. reacomodo, Javier Valdés, un Sí. gran periodista, gran En amigo. paz descanse. Sí. Y él precisamente estaba documentando ese intento pues de Damaso López, que era el operador, El LIC. el LIC, ¿no? Ujú. Operador del Chapo Guzmán, de quedarse con el control Ujú. de las operaciones del cártel, y finalmente pues fue rebasado por los hijos del Chapo O Guzmán. sea, había dos grupos, ¿no? El LIC y el mini LIC, que era Ajá. su hijo, ¿no? Sí. Que por cierto, el LIC era el director general del penal de Puente Grande, ¿no? Sí, Cuando, así Exactamente. es Imagínate, increíble, ¿no? es parte increíble. la Sí, Y historia, por eso ¿no? es un error, creo, o sea, creer que el narco confronta al Estado, Sí. me parece que es un error. O sea, en No, México hay una relación siempre cercana Sí. entre uno y otro mundo. Pero entonces estaba la facción del LIC y del mini LIC y de los hijos del Chapo, los chapitos, ¿no? Creo que les Sí, dicen. sí, sí. ¿No? Incluyendo, por cierto, yo no sé tú, Julio, pero yo nunca había oído de Ovidio Guzmán López, tú sí. Pues no que yo la recuerde. verdad, o sea, de Iván Archibaldo, desde luego. Sí, que sí, por supuesto. Pero de no, Ovidio, creo que yo tampoco, no. digo, tampoco es mi tema. Pero Exacto, pero efectivamente. eran esos dos grupos y lo que tú nos estás diciendo es que al final sí se impusieron los hijos del Chapo, Sí, no, digamos. bueno, eso está muy Ok. claro, eso está muy claro. Finalmente se entregó Damaso aquí en la Ciudad de México, aunque Sí. hicieron aparentar que fue una detención, pero pues Sí. fue una entrega. Su hijo se entregó en Estados Unidos, cruzó la frontera, y creo que varios de los operadores también se entregaron, otros fueron asesinados. Sin duda alguna, hay un nuevo liderazgo, digamos, en esa parte operativa, y es un liderazgo que tienen los Ahora es la parte operativa, pero arriba en el Consejo de Administración sigue estando el Mayo Zambada. Sí, sí. Y Es que a mí me parece un personaje Claro, impresionante. Impresionante. Impresionante y desconocido en muchos sentidos. y desconocido. sí, Sí. muy de bajo perfil, Perfil. aunque dio la entrevista con Julio Scherer. Pero Y por ya, eso fue tan excepcional, O sea, ¿no? sí, O sea, es como sí. una personalidad pues muy compleja. Yo creo que en manos de él, Ujú. no solo del presidente, sino en manos de él está también la posibilidad de que nuestra transición a un régimen donde se elimine la prohibición de las drogas sea lo mejor posible. Por eso Sí. yo creo que para que acabe esta guerra tiene que haber política. Y algo que dentro de todas las deficiencias que puede tener este gobierno, algo que tiene todavía con mucha fuerza es respaldo popular, y me da la impresión de que el presidente tiene capacidad política para que de alguna forma, mediante un mecanismo Hay que negociar con él. sí, pues o Es sea, lo que hay estás diciendo. sí, o sea, hay que hacer política, ¿no? Sí. No negociar en los términos como se negoció mucho tiempo con el régimen del PRI, donde se les Tú daba estate territorios, tranquilo y- esta es tu plaza, Sí. esto es otro, sino Sí. más bien abrir, o sea, yo creo que si un presidente tiene la posibilidad de abrir un proceso de interlocución, de diálogo para acabar con esta guerra, pues es este presidente. ¿Quién sabe si le dé en su cálculo con la relación con Estados Unidos? Porque obviamente Eso, es que el eso. gobierno de Estados Unidos y menos el presidente Trump Sí. van a aceptar este escenario. Y no está claro que tengan tampoco ese plan. Es decir, no sabemos cuál es el plan que puede tener el gobierno, digamos, ¿no? Sí, no, O sea, pero no, también, no quiero ser conspirativo, pero en las últimas semanas también estaba por aprobarse en el Senado la despenalización de la marihuana. Sí. Y pasa también lo de Culiacán y pasa todo eso. O sea, da la impresión de que sí hay pues hay fuerzas que no quieren que avance esta nueva política antidrogas. Y esas fuerzas, yo no sé de qué manera también interfieren en la realidad que estamos viviendo en las últimas semanas. Los últimos meses también, como pues son organizaciones secretas donde nosotros como reporteros tratamos Claro, en la medida claro. posible de Al hilito, documentar ¿no? Sí. y hay una dosis de especulación. También quizá no es uniforme dentro de esta organización Claro. la posibilidad Claro. de Sí, apoyar una expresión de las drogas o bajarle a la violencia. ¿Te dice algo la visita del presidente López Obrador muy temprano en su sexenio? La primera vez que visita un presidente, Badiraguato, Sí. que es como Nada la menos, capital, ¿no? Porque diríamos que Badiraguato es la capital del Es que cártel de no, Sinaloa, sí, ¿no? totalmente. Sí.
O sea, es que justo el presidente cuando era candidato venía con ese impulso, un discurso muy abierto y amnistía. Por eso, Muchos de sus emisarios hablaban en corto en los grupos y vamos a legalizar, y también la heroína en Guerrero, y vamos a reconvertir cultivos, y de repente... Sí, de repente se metieron los militares, Diego. Eso es lo que hay que decir. Porque lo que cambió en la posición del presidente fue su relación con los militares, Julio. Sí, ¿no? Absolutamente. Ahí, te pregunto. Bueno, contéstame la visita del presidente a Badiraguato. No, pues, lo estaba justo enfatizando. O sea, que no solo esa visita, sino que además en su campaña había un discurso, mucha apertura, mensajes públicos al Chapo Guzmán, las cartas con la mamá del Chapo, estas mantas del Mayo diciendo que se acabó, que ahora que había que apoyar una nueva situación con este gobierno y demás. O sea, y de repente, ese punto de quiebre puede ser los militares, puede ser los americanos también, o la presión también. O ambos, ¿no? O ambos. Sí. Pero lo que a mí me parece muy trágico es que el presidente no use su capital político para esto, porque creo que si alguien lo va a poder lograr, lo único que lo podría lograr sería él. Ahora, también requiere de una logística, de una operación, de tener un gabinete eficiente, que pues eso, y luego da la impresión de que no está pasando, pero no solo, no podemos, creo, resignarnos a que esta política antidrogas de Estados Unidos va a ser la que nos va a estar llevando, y solo estar reaccionando nosotros y estar especulando cómo se dan las dinámicas de poder en las organizaciones criminales y demás. O sea, eso hace que estemos fuera de la jugada. Déjame preguntarte, porque tú dices hay que hacer política, pero bueno, y te lo pregunto. Hacer en política, tu libro, justicia transicional. Sí, todo eso, pero más... te pregunto de tu libro que salió hace 10 años y de lo que tú investigaste, ¿cuál es la relación del cártel de Sinaloa con los militares? Porque cuando hablamos del Estado mexicano, el Estado mexicano también son muchas cosas. Sí, claro. Sí, bueno, hay varios hallazgos ahí en la parte hemerográfica, justo. Pues esta relación de Rodolfo Valdés, el gitano, con Lázaro Cárdenas. O sea, Lázaro Cárdenas legaliza las drogas en el segundo año de su gobierno. La presión de Estados Unidos lo hace que se retracte, pero lo que uno entiende, viendo los documentos y demás, es que él tolera con el ejército la producción, ¿no? Y uno de sus operadores es Rodolfo Valdés, ¿no? O sea, entonces desde ahí, imagínate, Lázaro Cárdenas, que no solo es un héroe nacional, cívico, sino en el ejército, la corriente cardenista es lo más importante. Entonces, ahí se funda quizá una visión de la relación que tiene el ejército, que obviamente después, si en aquella época quizá en el contexto había una idea de seguridad nacional, de gobernabilidad y demás y tal, y una idea más loable, y después se va pervirtiendo y se vuelve pues corrupción, ¿no? Ese vínculo entre el ejército y el narcotráfico. Y luego, en los 70 hay una cosa bien interesante que ocurre en Sinaloa, esta operación Cóndor, que se llama Operación Cóndor, muy represiva en el sur del continente, pero aquí era para eliminar los cultivos, ¿no? No era de contrainsurgencia, aquí fue otra cosa, ¿no? Aunque lo que se va entendiendo después es que el Lucio Cabañas, que tenía un núcleo guerrillero más o menos notable en Guerrero, estaba tratando de abrir un frente en el norte, en Sinaloa. Y todavía falta más investigación para poder establecerlo. Lo que sí ocurre, que me parece a mí muy interesante, es que la semilla de la marihuana y de la amapola la llevan a Guerrero en ese contexto. Como se iba a generar un desabasto pues por la Operación Cóndor. Por la Operación Cóndor en Estados Unidos, un grupo de militares, y hay algunos que aparecen en el libro mencionados en los reportes, llevan la semilla a Guerrero con dos fines. El primero, pues atender la demanda en Estados Unidos, y el segundo es evitar que
la base de Lucio Cabañas Se vaya para Sinaloa. siga creciendo. No. Ah. Que siga creciendo ahí en O sea, Guerrero porque ok. le da una actividad a los campesinos que estaban. Rentable. Entonces yo digo, lo digo medio de broma, medio responsablemente, que hay que darle las gracias al ejército por la Acapulco Golden, esta marihuana que es muy famosa aquí en la Ciudad de México. Que en sus tiempos era muy, me cuentan, Ajá. muy solicitada. Sí, muy yo solicitada. oigo mucho y lo veo en películas. ¿no? Sí, yo también. Fíjate que hay un personaje, no sé si tenemos que ir a pausa, casi ya sí, No, ¿verdad? no, ok. no, échate. Hay un personaje que es, voy a hacer otro poquito de historia, pero Sí. también de historia reciente, y ahí habría que meterse. Todo este momento de reacomodo y de conflicto, digamos, entre grupos dentro del cártel de Sinaloa al que se refería Leo, ¿no? Los hijos y el LIC, etcétera. Muy en esos tiempos, se libera a Caro Quintero, no lo Sí. olvidemos. Y ahí también él entró, supimos cosas, como siempre pasa con el crimen organizado, pues todo es entre especulativo y filtraciones y no sé ¿Qué qué. personaje? Un personaje tremendo, que es uno de los personajes que nace con Félix Gallardo, además. Y por ahí anda. Sí. Y que cambió la historia del narcotráfico en México con el idiota asesinato de Enrique Camarena, ¿no? Sí, que O sea, eso sí cambió, ¿no? El tema durísimo, ¿no? Pues sí, a partir de ese momento también, la DEA había sido creada pocos años antes, en el 70 y pico, y digamos no tenía una relevancia ni un peso, Sí. ni siquiera en el mundo. Sí, nadie estadounidense. los pelaba. Entonces también para la DEA, o sea, también hay una exaltación de ese, Sí. de ese asesinato para también Sí, construir lucharon una políticamente. fuerza, ¿no? O sea, y bueno, y hay cosas que ojalá algún día terminamos de saber. Yo he hablado con muchos actores políticos con algunos criminales que participaron en ese contexto, que ahora están libres y demás. Y hay ahí una trama con la CIA que falta como por entender. Ah, sí, muy claro, bien, ¿no? han venido saliendo eso también. Ahí faltan elementos. Sí. Parecía, por ejemplo, teoría de conspiración en el caso de Irán Contra, y después pues, se confirmó que era una realidad. Pero sí, estamos en un mundo pues muy oscuro, muy Pero muy creo que difícil. tú querías preguntar sobre Caro Quintero, Bueno, si sobre se todo sobre integró. ese personaje, ¿no? O sea, Sí. y parece que volvió con cierta fuerza, Sí. además, después de tantos años de encierro, ¿no? Pues lo que pasa es que todos estos traficantes que fueron detenidos en los 80 se quedaron con toda una estructura económica, con cientos de casas, ranchos, prestanombres que les debían. Entonces, lo que yo entiendo que ocurrió con Caro Quintero es que después de su liberación, pues él trató de empezar a recolectar todos sus bienes, y eso pues implicó también enfrentamientos. Porque, Pisar intereses, ¿verdad? pisar Pues, claro. intereses. Y finalmente da la impresión, por lo que se ha ido documentando y hay ciertos informes oficiales, de que él terminó involucrándose otra vez en el tráfico, ¿no? Pero en primera instancia los conflictos eran porque él quería recuperar pues todas las propiedades e inversiones que tenía a nombre de otras personas, que esas otras personas ya habían, digamos, hecho su propio camino en el mundo del narco, y entonces pues se genera, es que no hay ahí una regulación, como no hay un estado que regule, claro, ¿no? la regulación pues es a Balazos. balazos, ¿no? Sí. O si bien, aunque tradicionalmente el cártel de Sinaloa lo había logrado resolver mediante Sí. cierto diálogo, cierto nivel Los de diálogo, acuerdos entre ellos. acuerdos, pero pues no, y Caro Quintero en el grupo que formaba, digamos, con Miguel Félix Gallardo, lo que básicamente trabajaba Caro era la producción de marihuana. O sea, la fuerza de él era la producción de marihuana, Félix Gallardo la cocaína, y Ernesto Fonseca un poco la logística de transportación. O sea, esas eran las funciones que cada uno tenía, pero el volumen de negocio entre la cocaína y la marihuana Completamente distinto, ¿no? Tengo que hacer una pausa. Regresamos con Julio Patán y Diego Osorno para concluir nuestra charla acerca del cártel de Sinaloa. Regresamos en un momento más. Estamos de regreso para concluir nuestra charla con Diego Osorno sobre el cártel de Sinaloa. Me acompaña, desde luego, como todos los viernes, Julio Patán. Y déjame, porque ya se nos está acabando el tiempo y sí quiero hacerte esta pregunta, regresar al 17 de octubre de este año, en donde viene una movilización importantísima del cártel para que liberaran a Ovidio.
y vemos dos cosas que creo que son interesantes. Una, tú decías que la gente en Culiacán convive con ellos, hasta los protege, etcétera, pero aquí lo que vimos es el cártel tomando a los civiles como posibles escudos o para negociar con el gobierno. Bueno, fueron sobre los militares, ¿no? Los familiares Y a eso iba. La segunda es los familiares de los militares. Aquí nuestro experto en materia de seguridad, Eduardo Guerrero, sí dijo que cruzaron una línea, los del cártel de Sinaloa, y que eso les va a costar caro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Híjole, es que yo siento que esa línea está cruzada desde hace... Pero la línea que cruzaron es con las familias de los militares. Pues es una línea que yo creo que quizá otra vez la magnitud no había sido tan grande, o sea, pero ya ha tomaron ocurrido. una unidad habitacional, Sí. pero ya habían atacado a familiares de militares. Ok. O sea, no es se han cosa nueva. opuesto. O sea, lo que es nuevo es que la magnitud, el volumen Sí. de esto, ¿no? Y eso creo que pues es quizá es una marca también del nuevo grupo que está dirigiendo el cártel. Los que son Chapitos. los hijos del Chapo, ¿no? O sea, Pero, ¿y entonces no crees que va a haber ahora una reacción negativa en Sinaloa y en particular en Culiacán por lo que ocurrió el 17 de octubre en contra de la gente del cártel? mira, cuando mataron a Javier, Sí. o sea, yo esperaba algo así. O sea, porque Sí. Javier, pues era un periodista muy querido. Muy querido. Era muy querido, ¿verdad? Muy Realmente. querido, Sí, sí. muy querido, muy conocido, muy conocido. muy afable, desde Alguien luego. Sí. que además abordaba el tema del narcotráfico Sí. no con una perspectiva policíaca como No. mucha gente la quiere abordar desde la Ciudad de México, sino que él la abordaba como una cultura ya, un fenómeno cultural, claro. y él entendía y reseñaba. Sociológico en cierto sentido, Sí, ¿no? no estigmatizaba al narco y al policía corrupto. O sea, él era un tratamiento muy... Este es nuestro mundo, Sí. ¿no? Un esfuerzo de comprensión. Y Claro, aún así, claro. y a mí me dolió bastante ver tan poca gente exigiendo justicia por su asesinato, que es un asesinato que cometió uno de los grupos que participan en el cártel de Sinaloa, Sí. sin duda alguna. Sí, sí, sí. Y eso, pues a mí me hace pensar que es tan fuerte el arraigo que tiene ya con la actividad del La base narcotráfico, social, ¿no? sí. Que, que va a ser muy difícil, ¿no? Que se venza, digamos, esta cuestión, aunque pues es un desgaste también. Las culturas también se van Pues sí. modificando, ¿no? Sí. Y creo que no es una responsabilidad de la sociedad. O sea, la sociedad de Culiacán es muy trabajadora, más allá del tema del Sí, narco. totalmente, Ha totalmente. construido una ciudad que tiene Fantástica. su fuerza, su vigor. Fabulosa, sí, sí. Es una ciudad, pese a todo esto, agradable para vivir. Sí, sí, sí. Y creo que ahí es una responsabilidad del gobierno. Insisto, perdón que lo reitere. Creo que este gobierno, el gobierno del presidente López Obrador, tiene la posibilidad única, con ese capital político tan grande, De usarlo para eso. de construir una paz, pero una paz de verdad, para que acabemos con esta política antidrogas que nos ha llevado a la No, guerra sí, y al desastre. Totalmente. Yo te preguntaría esto, sé que es una pregunta muy difícil de contestar en corto, pero, o sea, en tan poco espacio, pero a ver, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la diferencia esencial entre el cártel de Sinaloa y todos los demás? Entiendo que todos son distintos, pero ¿qué es lo que le hace único? Pues es que como uno, en la investigación que yo hice y apoyándome también con lo que trabajó Luis Astorga o Froilán Enciso, que es otro gran Sí, muy bueno, especialista, sí. ¿no? Sinaloenses los dos. O sea, el primer cártel que se crea como tal es el cártel de Sinaloa. En el 89 es detenido Miguel Félix Gallardo y durante mucho tiempo se dijo que Félix Gallardo había hecho una redistribución de las plazas, ¿no? O sea, que unos sinaloenses que él tenía en Chihuahua, que eran los Carrillo Fuentes, que unos sinaloenses que él tenía en Tijuana, que eran los Arellano Félix, que un sinaloense que tenía en Guadalajara, que era el Chapo Guzmán y el Güero Palma, que a todos ellos él les había transferido como el poder y los había hecho que se convirtieran en cárteles en sí mismos, ¿no? Y se habían creado nuevos cárteles. Lo que Félix Gallardo dice en mis entrevistas es que no fue él, o sea, que sí pasó eso, Sí, pero que quien hizo eso fue González Calderón, y que era el jefe de la policía. del gobierno del presidente Salinas de Gortari. Que por cierto, superpolicía, ¿no? Ese era qué su- personaje. Que otro personaje, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ¿qué tenemos? Que en los 90 se construyeron los cárteles. O sea, antes de eso había un monopolio. Era un solo cártel
el que se encargaba de todo. En los 90, sobre todo el cártel de Juárez y el cártel de Tijuana, se vuelven los cárteles más importantes, ¿no? Más hegemónicos. Y desde el 2000 para acá, que eso ya lo hemos discutido en otros programas, que yo hablo de cómo la democracia, o sea, mayor democracia ha habido mayor barbarie. Sí. O sea, la alternancia en el 2000 pues hizo que el poder que acumulaban los cárteles de manera regional también se fuera fragmentando aún más y esos cárteles se convirtieron en más cárteles y por eso sí tenemos un escenario pues donde no hay... Mucha más violencia. Hay muchos grupos emergentes, criminales. Quizá el primero más de referencial de esto fue el de los Zetas, ¿no? Sí. Que surgió en el noreste, en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Con los del Golfo, ¿no? Con los del Golfo, ¿no? Y que es como una decisión. Del Y Golfo. después hay muchas otras decisiones. La familia, que es una decisión de los Zetas en Michoacán. Y tenemos como un escenario pues muy complejo en el sentido de que solo el mayor mercado del mundo del narcotráfico sigue siendo el de la cocaína y los proveedores colombianos pues no confían en muchos de estos otros grupos pequeños Y en Sinaloa. sino que sí confían en Sinaloa todavía y los otros grupos tienen de alguna manera que depender de ese vínculo con Sinaloa para abastecerse. Déjame hacerte una pregunta que a mí me parece fascinante, que es, tienes un grupo de personas, de líderes del cártel de Sinaloa, algunos eran ex policías, ex escoltas, campesinos, no son gente de una educación, el Chapo Guzmán creo que no acabó ni la primaria, en fin, y que acaban teniendo unos negocios que ya quisiera cualquier corporación internacional tener, con unas redes de distribución impresionantes en todo el continente americano, rumbo a Europa, etcétera. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo explicas esto? Digo, o sea, desde luego, parte pues tiene que ver con el dinero y etcétera, pero es que es una estructura, insisto, Sí. o sea, es una estructura que está consolidada después de tantos años, donde hay instituciones de por medio y donde también hay arrojo. Estos individuos quizá no son brillantes o no tienen una preparación O sea, yo muy cuando- amplia, sí. pero tienen arrojo y tienen pero yo cuando temeridad. entiendo, veo al Chapo, ¿no? Y digo, bueno, este cuate, como dicen en Estados Unidos, tiene una red de distribución en 69 ciudades de no, Estados bueno, no. Unidos. O sea, hay hombre, otro- ya quisiera Bimbo, mano, con sus MBAs tener Ahí- ¿sí me entiendes? Sí, No, sí, sí. no, o sea, Ahí hay no otro es problema. fácil. No es fácil No. tener, es un negocio, Diego, a eso me refiero. Sí, hay un problema también ahí en la narrativa que se va haciendo, o sea, incluso desde la palabra cártel, que yo lo pongo en el libro. Sí. O sea, usamos la palabra cártel porque es, digamos, ya un término que se vuelve el más práctico para nombrar una cosa Sí. que es todavía más compleja, ¿no? O sea, Muy bien. hablar del núcleo criminal, político que opera en la región de Sinaloa con vínculos Sí, sí, sí. en diversos lugares de México y del mundo, pues eso, si yo escribo un libro y todo el tiempo estoy poniendo eso, estoy haciendo un texto más académico, Sí, sí, sí. periodístico, ¿no? Claro, Y claro. la palabra cártel nos la impuso la DEA y la DEA también ha tratado de imponer una narrativa donde se exagera el ok. tamaño también de Sí. las operaciones de estos grupos, se exagera también la amenaza que representan para justificar también ellos Su pues, cada presupuesto. año su presupuesto. O sea, Sí. eso también hay que ponerlo sobre la mesa y creo que ocurre. Sí. Pero sí, no puedes regatearle a estos criminales el carácter que tienen para poder manejar pues una empresa, ¿no? O sea, son... Empresa O sofisticada. sea, para mí, ¿No? el Mayo Zambada Sí. es un poco, digo, voy a decir una cosa Sí. a lo mejor muy delicada, como un Carlos Slim en el mundo criminal. Sí, o sea, sí, yo me acuerdo mucho que el ingeniero hasta hace poco también tenía un perfil muy bajo, él casi Sí. no salía Sí, a sí. medios y Sí, sí, demás. sí. Ya en sus últimos años como que se ha abierto y ha sido más mediático, pero durante mucho tiempo, pues la economía del país la lideraba un hombre con un perfil muy bajo, con una capacidad... Pero también- detrás del ingeniero Slim hay quién sabe cuántos cientos de gente que ha estudiado administración, que son expertos en Pero aquí distribución, también, no, pero que aquí son... también.
Es que esos, Aquí o también, sea, ¿no? sí atrás de ellos No, también no, hay, claro, o sea, hay que unos financieros increíbles. El ingeniero Slim tiene un banco, vaya, ¿no? O sea, No, pues digamos. o sea, Félix Gallardo tuvo un banco también. O sea, de eso Ah, sí, no, cierto, el Banco del sí, sí. Atlántico. O sea, Exacto. o sea, tampoco O sea, atrás no de podemos ellos sí hay gente. No podemos glorificarlos Sí. y decir que son unos súper empresarios. Sí, no quiero hacer es eso. Pero tampoco podemos menospreciar y decir, pues como son unos campesinos de Badiraguato, tienen la incapacidad. O sea, ellos tuvieron un banco en los 80. Es que eso se me hace Oficialmente, increíble. o sea, y Félix Gallardo, o sea, Sí. me hablaba de Suiza, él iba a Ginebra cada año. Sí. O sea, no se trata, y imagínate, Félix Gallardo en los 80. Sí, o sea, sí. Pensemos en Mayo Zambada, en el Chapo Guzmán, y con la posibilidad de comunicación que hay hoy en día, que no había en los 80, pues imaginemos el grado de relaciones que ellos también pueden, sofisticadas, que pueden tener. O sea, creo que hay... O sea, atrás son empresarios en el sentido, no hay que glorificarlos, pero sí atrás de ellos hay una organización con gente experta en finanzas, con gente experta en distribución, con gente, digamos, de otro perfil, ¿no? Y con cómplices también Sí. institucionales en Estados Unidos, que eso Ah, casi no, nunca desde se quiere luego, hablar, desde y luego. no se puede, y es todo un problema. Yo me peleo con compañeros de Los Angeles Times y otros medios, porque uno les dice, pues investiguemos también cómo operan los cárteles allá, claro, ¿no? Porque pues sí. pues aquí el tráiler con la marihuana Y luego- cruza Nuevo Laredo, y luego pasa Laredo, y para llegar a Nueva York, pues son un chingo de kilómetros. Sí. Y hay ahí bodegas y hay paradas. Y yo nunca he visto un artículo en Estados Unidos Sí. donde se demuestre, como lo hemos tratado de mostrar aquí, pues con nuestras fallas, también Sí. muchos periodistas, toda la ruta de los cárteles, Claro, los flujos, aéreo, marítimo, Sí. terrestre y demás. Todo eso que nosotros aquí, pues a duras penas tratamos de contar, en Estados Unidos no se hace el mínimo esfuerzo porque la narrativa ya ha consolidado que es todo un problema Claro. nuestro y que allá no existen cárteles, que allá son víctimas. Me queda para una pregunta, Julio. Pues la pregunta sería un poco esa. Tal vez el siguiente paso sería entender qué pasa en Estados Unidos. Ujú. En Estados Unidos. Porque, a ver, el juicio del Chapo Guzmán en Estados Unidos fue muy relevante. No para nosotros, que sí. Para los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿No? Tú te preguntarías. Imagínate ¿por lo qué? que sabe el Chapo Guzmán. Exactamente. ¿no? Totalmente. sí. Exactamente. Sí. Pues esa es una gran incógnita. Yo o sea, he tratado de explorar de alguna forma, no es fácil. Es un tema que incluso con periodistas de mucho prestigio, amigos en Estados Unidos, lo he discutido. Y ellos están convencidos de que, a final de cuentas, el volumen del negocio es aquí en México y que allá lo que operan son pequeños Está más descentralizado. ¿no? comerciantes y que no hay grupos que tienen tanto poder, pero aún así yo creo que falta visibilizar. Fíjate, son esfuerzos más locales. El periódico de Baltimore, por ejemplo, me parece que ha reseñado muy bien el mundo de las drogas en Estados Unidos, que luego David Simon Lo hizo The periodista Wire. de una Claro. serie Ujú. como muy ilustrativa de cómo está coludido la política también en Estados Unidos, La la policía, policía. O sea, de esta policía que nos ven en Estados Unidos decías, ay, pues No. es una policía Bueno, que Allá administran el narco. Totalmente, Me queda ¿no? clarísimo que lo Entonces, administra. creo que nosotros estamos sometidos a esta narrativa también, donde además tenemos que hacer la represión acá, ¿no? Tener Sí. que hacer el trabajo sucio, porque obviamente en Estados Unidos nunca van a hacer retenes entre Laredo, Texas y Nueva York No, bueno. para revisar los cargamentos. O sea, ese trabajo lo tenemos que hacer acá. Y es todo eso que conforma una política antidrogas que nos ha sido muy perjudicial, muy desastrosa y que hoy en día, en este momento, está a punto de poner al país al borde del colapso. Y si el presidente Sí. no hace algo al respecto, pues yo creo que su gobierno también va a entrar en una turbulencia que no quisiéramos. Y yo, mientras tanto, ya para despedirnos, les digo, para entender también el cambio que está sucediendo, la próxima vez que vaya usted a Estados Unidos, a California, a Nevada, a Colorado, vaya a visitar una tienda legal de marihuana y dése cuenta la tontería que estamos No, bueno. haciendo aquí en México. Hombre. La sofisticación, Diego, Julio, de las tiendas de marihuana de allá. O sea, otra vez el capitalismo estadounidense tomando un producto y haciendo
pues lo que saben hacer ellos, que Deja es mucho dinero en lana, impuestos. dinero. Pero es, o sea, que uno Mucho. piensa que llegas, vas a llegar a una tiendita No, y no, no, de no, hierbas. No, es una cosa impresionante. Y nosotros aquí seguimos haciendo operativos para capturar plantas una de vergüenza. marihuana. Una vergüenza, Mis nietos, una vergüenza Sí. explicarles. No van a todo poder esto. creerlo, Sí, ¿no? una vergüenza. Esperemos. Sí, esto va a ser ciencia ficción. Sí, 40. totalmente. Ojalá. Gracias, querido Diego, por haber venido. Gracias, querido Leo Julio. Zuckerman. Nos vemos el próximo Como siempre, un viernes. placer. Gracias a usted. Yo lo espero el próximo lunes en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de...